Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En vísperas de la celebración del Día de Andalucía, grabamos un episodio muy especial que vuelve a los orígenes de nuestro podcast, con secciones que nos acompañaron en los primeros compases de este proyecto que tanto nos ilusiona. Un proyecto en el que el alumnado del centro tiene la oportunidad de expresarse y hablar, algo que en principio puede parecer sencillo, pero que entraña cierta dificultad, ya que requiere que ordenemos nuestras ideas y que se logre construir un discurso coherente y comprensible. Esta tarea es compleja para los adultos y lo es igualmente para los niños, por lo que tratamos que desarrollen esa expresión oral preparándose sus intervenciones antes de acudir a nuestro estudio a grabar, algo que hacen con mucha ilusión y entusiasmo, y nos alegra comprobar el resultado cada vez que grabamos. ¿No es así, Pepe? Buenos días, compañero. Pues buenos días, Rafa, efectivamente. Simplemente hay que insistir en la idea de que creamos este recurso dentro del colegio para que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de hablar para contarnos sobre temas que les atrae, hablar para hablar simplemente y, como siempre hemos dicho, a hablar se aprende hablando, ordenando el pensamiento, y eso es lo que pretendemos, que aquí los niños vayan estructurando su pensamiento para que cada día se expresen de manera oral lo mejor posible. Un bloque, un aspecto que en la escuela nos cuesta un poquito más, quizás por el excesivo número de alumnos, pero que intentamos, como digo, con este recurso dar salida a este aspecto del currículum en el colegio. Así que, bueno, tenemos muchos niños hoy que nos van a hablar de distintos temas. Creo que vamos a disfrutar con ellos. Así que empezamos cuando quieras, Rafa. MSC Podcast. MSC Podcast. MS Podcast. Los niños hablan claro. Los niños hablan claro. Hablan claro. Los niños hablan, claro. Un podcast de Rafa Reyes. MSC Libros. Y retomamos nuestra querida sección de libros de la mejor manera posible, escuchando poesía. De ello se encargará una alumna de quinto A, Sofía, que viene a recitarnos un poema precioso y que ella misma ha compuesto. También nos va a recomendar a todos un libro de poesías que tiene como libro de cabecera, como libro de mesilla de noche, porque nos ha contado que todas las noches se duerme. Antes de dormirse, pues lee un poquito de ese libro y aquí la tenemos ya en nuestro estudio. Buenos días, Sofía. Buenos días. Buenos días, Sofía. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Es la primera vez que te acercas a nuestro podcast, ¿verdad? Sí. Y además lo vas a hacer de una manera muy bonita porque nos vas a leer un poema escrito por ti mismo. ¿Por qué te gusta la poesía, Sofía? Porque a veces a veces me altero mucho y me voy a una habitación y no sé qué hacer. A veces me pongo a pintar, pero prefiero mucho leer la poesía porque me tranquiliza más que dibujar. Ajá, porque nos has contado antes que para ti la poesía, además de una afición o un hobby, leer poesía,
además de eso, te sirve para Tranquilizarme. dormir por la noche, ¿no? Me has dicho, claro. Bueno, cuéntanos cómo se te ha ocurrido este poema, esta poesía. Pues en clase hicimos unos poemas y yo pensaba en muchas cosas, aunque no parecía que nada rimara. Y después vi una sudadera de una compañera y venían los 4 elementos y se me ocurrió el poema Los 4 elementos. Porque el poema lleva un título también que se llama Los 4 elementos. Y estoy deseando escucharlo porque verán los niños y niñas qué bonito es. El fuego hirviendo me está comiendo. Con el agua me está trayendo la esperanza. Con la tierra cultivo lo que he comido. Y con el viento me lleva el aliento. Los 4 elementos. Precioso, Sofía. Gracias. Es emocionante y es original. Y la verdad es que expresa mucho en muy poco, con muy pocas palabras, ¿verdad? Sí. Eso es la dificultad de hacer un buen poema, ¿verdad? Expresar muchos sentimientos con pocas palabras. Y tú lo has conseguido con tu poema. Enhorabuena. Gracias. Nos ha encantado. El fuego, el agua Y el viento. y la tierra. Sí. Eso es. Bueno, y además Sofía ahora nos trae un libro, ¿no? Tiene delante de ella un libro que lleva por título... ¿Qué título lleva el libro? Mi libro de poesía. Ajá. ¿Y qué nos querías tú leer o contar? Me gustaría leer un poema del libro y contar por qué me gusta. Muy bien, pues cuando quieras. Mi favorito es Romance del prisionero. Romance del prisionero. Muy bien. Pues a ver qué nos vas a leer. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando canta la calandrina y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo triste y cuitado que vivo en esta prisión. Ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son, sino por una avecilla me canta al albor. Matóme el ballestero, dele a Dios mal galardón. Muy bien. Qué bonito. ¿El autor de ese poema, no sabes? Gil Vicente. Gil Vicente, sí. Bueno, pues este es uno de los muchos poemas que todas las noches lee Sofía. Y lo ha querido ella destacar por encima de los demás, ¿no? ¿Por qué te ha gustado este poema concretamente? Porque, no sé por qué, pero es muy tranquilito. Y ¿Te tranquiliza? sí, me tranquiliza mucho. Leer poesía tranquiliza, ¿verdad, Sofía? ¿Tú recomiendas a nuestros oyentes que lean poesía? Porque normalmente cuando pensamos en un libro, casi siempre, o la mayoría de las veces pensamos en una novela, en la prosa escrita, ¿verdad? Pero quizás en la poesía se piense menos. Y es un género muy bonito también y muy recomendable leer, ¿no? Sí. Y también a la gente le gusta mucho la música, pero en la música también intervienen los poemas, la rima. Y Claro. por eso es muy importante la poesía, porque tranquiliza y es parte de la música también. Es verdad, porque las canciones están compuestas en realidad por poemas, ¿no? Son versos que riman. Muy bien, pues con esta idea, esta mezcla de música y poesía y el efecto terapéutico que puede llevarnos, nos vamos a despedir de ti, Sofía. Muchas gracias por estar aquí. ¿Te ha gustado la experiencia, Sofía? Sí, mucho. ¿Tú recomendarías a tus compañeros que intervengan en el podcast? Sí, Sí, ¿por qué? porque el podcast nos ayuda a saber cosas que otros saben, pero nosotros no. Muy bien, trasladar. no habíamos caído en eso, Sí, ¿eh? es verdad, a trasladar el conocimiento que unos saben a otros niños, ¿verdad? Y a venir a hablar y darte cuenta que necesitamos expresar lo que sentimos y lo que pensamos, ¿verdad? A los demás. Eso es una práctica muy buena. Bueno, pues nos alegra mucho que te haya gustado la experiencia y esperamos, Pepe y yo, que repitas, Vale. cuando tú quieras y hablas de otro tema o
te lo preparas y vienes y lo expresas aquí en el podcast, ¿de acuerdo? Vale. Hasta la próxima, Sofía. Adiós. Adiós, Sofía. Gracias. De nada. MSC Cine. Bueno, y volvemos con esta sección que hacía tiempo que no traíamos a nuestro podcast, la sección de cine. Y en esta sección, en numerosas ocasiones, los alumnos han venido a contarnos qué les ha parecido alguna película, recomendaciones, pero también vienen muchas veces a hablarnos de series. Y eso es lo que van a hacer dos alumnas de sexto que están aquí con nosotros en nuestro estudio. Nos van a hablar de una serie que han visto recientemente, que está disponible en la plataforma Netflix, y que a ellas les ha impactado, les ha gustado muchísimo por su historia, por sus personajes, porque es una serie que les ha enganchado. Las buenas series siempre nos enganchan, siempre nos crea pues esa necesidad de querer ver el próximo capítulo y de terminarla cuanto antes. Y ellas pues nos van a contar la historia de esta serie llamada Greenhouse Academy, y para ello han venido pues Arantxa y Manuela a hablarnos aquí en nuestro podcast. Las dos alumnas son de sexto A y cuando queráis pues podéis intervenir. Buenos días, Arantxa. Buenos días. Buenos días, Manuela. Buenos días. Bueno, pues parece ser que os ha encantado esta serie, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué os ha gustado tanto? porque no sé, muy divertida y allí pues Hay mucha acción. y hay compañerismo cuando están ahí, hay cosas que pasan allí y la gente que se llevaba mal en esa escuela se llevan bien y mientras que están solucionando esas cosas. Uh-huh. Pues cuando queráis podéis empezar a darnos todos los detalles que sepáis de la serie. Buenas, nosotros somos Arantxa y Manuela, las dos somos de sexto A y hoy vamos a recomendar una serie llamada Greenhouse Academy. Primero vamos a contaros un breve texto. Y luego os explicaremos un resumen. Bueno, vamos a empezar. Esta serie trata de dos hermanos llamados Haley y Alex Woods, que se van a una escuela con 17 años llamada Greenhouse Academy, pero allí habrá muchas consecuencias. Para poder entrar a la escuela deben pasar una serie de pruebas y ellos lograron hacerlas. En la escuela están divididos en dos grupos. Las águilas, que son los deportistas y las animadoras, Y los cuervos, que son los y las inteligentes. Lois es el director de la escuela. Su hijo es el becario y su hija, Brooke, está en las águilas. En las águilas están Daniel, Alex, Parker, Sophie, Brooke. Y en los cuervos están Emma, Mag, Hailey, Leo y ya más personas. Daniel y Alex, que son de las águilas, se llevan muy mal, pero al cabo de un tiempo se van haciendo un poco de amigos. Hailey Woods, la hermana de Alex, que es de los cuervos, se enamora de Leo Cruz, que es el capitán de los cuervos. Pero Leo le decepcionó. Bueno, no vamos a entreteneros, ahora os explicaremos el resumen. Alex le roba el Louis a Hailey para poder entrar en las águilas y se lo intercambia por uno falso. El Louis es un invento de Lois, el director, que sirven para que los alumnos puedan chatear, llamar, hacer fotos y etc. Daniel se encuentra una taser. ¿Qué pasará? Como Hailey y Daniel se han enamorado, las águilas y los cuervos se van acercando. Pero los cuervos y las águilas se van distanciando porque Luis manda al entrenador a que se peleen. Y todo esto tendrá consecuencias. Leo se encuentra en la cueva de Marcus y la madre de Daniel, y Marcus lo coge y lo lleva a un lugar escondido de la cueva que no sabe nadie. Pero Marcus le muestra a Leo una cosa sobre la madre de Hailey que había muerto. Y Leo le cuenta a Hailey lo que le ha enseñado a Marcus. Y bueno, ya... ¿Hemos acabado el resumen? Sí. Y si queréis ver más, podéis verla En la plataforma de Netflix. Y la habéis visto entera, ¿no? Entonces entendemos, Sí. ¿no? Lo habéis visto entera. ¿Os ha gustado cómo ha acabado? Sí. ¿Ha terminado la historia o se ha quedado abierta para otra temporada? ¿O cómo No, ha terminado. termina? Es una Sí. historia que termina, ¿no? Hay 4 temporadas y con muchos episodios. Uh-huh. Y el deporte es como telón de fondo, ¿no? En toda la historia, ¿no? Sí. El deporte que practican los alumnos de ese instituto, ¿no? Sí. Uh-huh.
Bueno, pues nada, aquí queda la recomendación de Arantxa y de Manuela y bueno, pues a todos los niños y niñas de sexto o me imagino que de quinto también podrán verla, ¿no? Porque Sí. es para todos los públicos la serie, entendemos, Sí, es ¿no? para todos Sí, los todos los públicos. públicos. Pues nada, animamos a que puedan verla y también disfruten de ella todos los niños que quieran. Pues muchas gracias a las dos por estar aquí hoy Muchas gracias. Muchas en el gracias. podcast y esperemos que os haya gustado la experiencia. ¿Os ha gustado? Sí, mucho. Sí. Mucho. Bueno, pues nos alegramos mucho. Hasta la próxima entonces. Adiós. 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 Bueno, y no vamos a dejar la sección de cine porque tenemos a continuación a un alumno de sexto B, Hugo, que nos viene también a recomendar una película dentro de un género que a él le gusta mucho, que son las películas de anime, y en concreto la película que él nos recomienda se titula JoJo. Buenos días, Hugo. Buenos días. ¿Qué nos vienes a contar? A ver. Vengo a contar un anime que me gustó mucho a mí, Sí, que es de género de peleas. ya. A mí me gustó mucho por los personajes, la historia y la música. Ajá. Y que es una serie, ¿no? Sí. ¿De cuántas temporadas? 6 y falta por meter la completa de las 6, las 7, las 8 y están creando la 9. Vaya, pues es una serie bastante extensa, ¿no? ¿Desde cuándo ves esta serie? Desde septiembre de 2021. O sea que su difusión se creó en ese mes, ¿no? Nos llegó a nosotros. ¿En qué plataforma? La veo en una aplicación para ver anime. Ah, una aplicación. Y háblanos un poco del contenido de esta serie. Pues es de ciencia ficción, que tiene algunos poderes. En la parte 1 y 2, el Hamon, que es el poder del sol. De la parte 3 en adelante, como unos fantasmas raros llamados Stand, que tienen poderes variados. Por ejemplo, detener el tiempo, conducir la electricidad, borrar cosas, curar gente, transformar cosas en animales, seres vivos, entre otras cosas, muy variado. O sea, como tú bien dices, es una serie de ficción que a ti te atrae ¿Por qué te atrae esa serie? Por los personajes, la música y la historia. Ajá. Dentro de este género, ¿no? Que es el género anime, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y desde cuándo te atrae este género? Pues me lo empecé a ver porque me lo recomendaba una aplicación. Sí. Y a mí me atrayó porque también me vi otros animes como ese, como Naruto. Naruto, sí. Porque este cine, a ver, es un cine de procedencia. Sí, ¿De dónde? de Japón. De Japón. Y es un cine en el que se mezclan los dibujos muy bien perfilados con la música, ¿no? Sí. Ujú. Y además de JoJo, entonces, otros títulos que tú nos recomiendes de anime. Naruto, Sí, Dragon Ball. sí. ¿Por qué crees tú que este cine que nos viene desde tan lejos le gusta a mucha gente? Porque conozco, últimamente son muchos a los niños a los que les gusta este cine. No sé, hay cosas variadas. Hay algunos que son de romance. O sea, los temas son variados, como tú sí, dices. muy variados. Sí. También puede haber de ciencia ficción o realismo, zombies, de terror y otras cosas. O sea, no es una única temática. JoJo, por ejemplo, es de una temática más bien de ficción, presenta conflictos, ¿no? Se me decías tú, ¿no? Porque esta serie es tan larga porque los personajes se van sucediendo, ¿no? De generación en generación. Sí, O sea que no podemos dejar de ver, no podemos ver la serie o la temporada tercera sin haber visto la segunda, por ejemplo, ¿no? claro. Es como va historiándose a lo largo de todas las temporadas, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más, Hugo? No. No. Simplemente contarnos y recomendarnos esta serie, ¿no? De JoJo. Pues muchas gracias, Hugo, por estar aquí en nuestro podcast. De nada. Hasta la próxima. Sí. Adiós. Adiós. Pablo habla claro.
Pablo habla claro. Pablo habla claro. Pablo habla claro. Pues aquí está de nuevo con nosotros Pablo. Estamos muy contentos de contar otra vez con él porque sentimos una enorme curiosidad por descubrir de qué va a hablarnos en este episodio. Él tiene la capacidad de asimilar de forma asombrosa toda la información sobre cualquier tema que le interese y la habilidad de transmitirlo de una manera que todos nuestros oyentes obtengan un aprendizaje completo una vez que terminan de escuchar su intervención. ¿No es así, Pepe? Pues sí, Rafa. Pablo, ya sabemos, se caracteriza por aprender de manera minuciosa y sin dejar escapar ningún detalle o curiosidad cualquier contenido que sea de su interés, y nos asombra cada vez por cómo lo aprende y la ilusión que transmite sobre el conocimiento que adquiere cuando se ha preparado ese contenido. Hoy nos va a hablar sobre uno de los objetos cotidianos que nos rodean habitualmente y en el que no nos fijamos. Y como él mismo nos ha dicho, un objeto, como otros tantos que usamos tan a menudo, que no nos damos ni cuenta de su origen o no nos preguntamos por su origen, cómo ha llegado a nosotros o de sus curiosidades. Así que buenos días, Pablo. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy os voy a hablar del bolígrafo borrable. Bolígrafo borrable. No, creo que tienes dos partes, ¿no? Una, la historia de este bolígrafo, de cómo surgió, y en segundo lugar, ¿por qué secreto tiene para que un bolígrafo pueda ser borrable, no? Pues cuando quiera, Pablo. Pues empezamos. Aunque el invento de Viro, que era un periodista húngaro, revolucionó que se te caiga la tinta de la pluma. De hecho, un familiar mío conocía a Viro. No me digas. Sí. Qué curioso. Qué curioso. Y me contaron una anécdota que no voy a contar. Pues bueno, aunque nos libramos de los problemas con la pluma estilográfica, no nos libramos del problema de corregir los errores. Para eso tenías que usar un lápiz. Y no creo que siendo mayor quisieses parecer un niño a escribir con lápiz. Desde luego. Y una vez que estaba escrito con la pluma, pues claro, no se podía corregir. ¿Qué hacías? Un manchurrón de Tipex. Exacto. Eso es. Encima de la tinta, Claro. un manchurrón de Tipex. ¿Y entonces? Pues se les ocurrió inventar a alguien un bolígrafo borrable que era un horror. ¿Por qué? Porque al usarlo destrozabas el papel. La goma era aparte, porque en ese momento la goma tenía dos extremos, el rosa para lápiz y el azul para boli borrable. Pues el azul destrozaba el papel. Sí, es verdad. Es verdad, esa goma Más de un que cuaderno se veía por ahí con agujeros. Y... Sí. tenía una textura así muy, muy gruesa y Muy cuando gruesa. querías borrar, De hecho, realmente su auténtico uso es para borrar papeles gruesos. Sí, de un gramaje, ¿no? mayor. Mayor. Tipo una cartulina, como Eva, Eso es. cosas así. ¿Y qué ocurrió entonces luego? Pues se dejó de fabricar porque era mejor llevar un manchurrón de Tipex en el documento que tenerlo destrozado. El Sí, agujero, desde lleno de luego. agujeros, como un queso gruyère, ¿verdad? Y bueno, y un buen día, pues me imagino que a alguien se le ocurriría el gran invento del boli borrable. Pero Actual. Actual. Pues a la empresa de bolígrafos y, en fin, objetos de papelería Pilot, sí. Pilot. se le ocurrió crear unos bolígrafos con un sistema sin necesidad de gomas gruesas y ásperas. Luego empezaron a salir copias de toda clase. Una italiana, me suena que otra alemana. La de Bismarck. Bismarck también empezó a fabricarlos, que son los que uso yo en el cole. Bueno, lo típico que pasa cuando un producto tiene éxito, que lo copian. Claro. Y ese boli llevaba incorporada la goma, ¿no, Pablo? La llevaba. Y de hecho hicieron dos versiones. La de sacar la tapa, tipo un bolígrafo Bic, Sí. o clac, y el clic, Que sale la punta cuando le haces el clic, sí. que de hecho siempre es por la hebilla, por el sitio que lo unes al pantalón o a la camisa o ahí,
por ahí es donde se aprieta. O sea que no es en un botoncito que hay arriba, es en la hebilla. En la hebilla, sí. Qué curioso. Bueno, y entonces, ¿qué nos dice más de este bolígrafo? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué, Sí, ¿por el qué es secreto. borrable? Pues, ¿sabías que la solución estaba delante de las narices y no os habías dado cuenta? No me digas, ¿por qué? Pues mira, en la caja y en el propio bolígrafo pone una cosa. En el de Pilot, el original, remove o friction. Ajá. Remover o frotar. Por friction. Borrado por fricción. Borrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la goma, al frotar el papel, hace que los electrones empiecen a saltar de átomos a otro generando energía electrostática y térmica. Más fácil todavía. Los electrones son esas cajitas de electricidad y cuando dos cosas se frotan, los electrones giran alrededor de un núcleo que es como el sistema solar. Me podía yo imaginar que en un proceso de borrado se ocurriera todo esto que nos cuentas. Pues mira, estas cajitas de electricidad, cuando empiezan a frotar la goma, empiezan a saltar de la goma al papel y viceversa. O sea, al revés. De la goma al papel y del papel a la goma. Ya, pero lo que estamos diciendo es que borra tinta, ¿no? No la borra. No la borra. Lo que hace es volverla invisible, porque al pasar todas esas generan energía, electricidad estática, que es la típica electricidad, que al frotar un bolígrafo, que se te da al frotar un bolígrafo con tu hombro y le sacas unos trozos pequeños de papel, se quedan pegados al tocar algo metálico con un forro polar, te da una descarga, o que hace que cuando saques la ropa de la secadora, los calcetines se queden pegados a los jerseys. Exacto, sí, Claro, sí. eso es la electricidad estática, La efectivamente. O sea que en realidad no borran. Claro, Los porque invisibiliza. sí, Los es verdad, invi- porque cuando se borra un escrito de un boli borrable, se ve la marca de la letra en el cuaderno, queda la marca, claro, por Se eso invisibiliza. se invisibiliza, como tú dices, muy bien. Qué Qué curioso. curioso, muy Y curioso, sí, Pepe. o sea, lo que lo borra es el calor, no la fricción en sí. El calor, o sea, hay un proceso químico ahí. Que cuando se frota hace calor, que es la que lo hace invisible. Y si todavía no me creéis, aquí tengo algo para que lo demostréis. Esto al hacerlo con ayuda de un adulto porque hay fuego de por medio. Uy, pues A ver, ¿qué experimento es ese, Pablo? Escribe algo con un bolígrafo borrable Sí, o algún garabatillo o algo así. sí. Ahora, con muchísimo cuidado, acercas la llama de un mechero al papel. Acercar, no tocar, que si no vienen los bomberos casardiendo y lío. sí, de verdad. Y Pues por donde pases la llama, la tinta desaparece. como magia. Sí, se Por el vuelve, calor. se vuelve invisible. Ya. Bueno, esto como bien dices no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Hay que hacerlo con ayuda de un adulto. Con un Claro, adulto, está claro. como dicen los experimentos del hormiguero, ¿no? Siempre con un adulto delante. Bueno, pues es curiosísimo. O sea que al final la tinta se vuelve invisible, no se borra. ¿Y sabías que es posible revertirlo? No me digas. ¿Es posible? ¿Volver ¿Cómo? la A ver, tinta de dime. nuevo a...? Pues si te imaginas, si calentándolo se vuelve invisible, ya no es Enfriándolo. tan difícil deducir cómo se hace otra vez visible. Claro. Enfriándolo a temperaturas frías. O sea que metemos el cuaderno en la nevera, ¿no? Al Pablo? al congelador. Al congelador, No, mejor. más todavía, más frío todavía. Así nos libramos un poco de tiempo. Esperas una horita y tal vez, si era poquito, ha aparecido todo el texto. Si era largo, por lo menos habrá aparecido un fragmento, o sea, un trocito, demostrando que se puede revertir el proceso. Bueno, Pablo, entonces esto es la última tecnología en bolis borrables. No se ha inventado nada diferente a eso, ¿no? No, Esto me recuerda, Pablo, a las películas de espías, ¿no? Porque esto puede servir para mandar mensajes secretos y estas cosas, ¿no? ¿O no? de hecho me suena que hay mi abuelo me dijo que hay una tinta para plumines que ya no existen, que
que era justo lo inverso a la tinta de los bolis borrables. Aparecía con calor y desaparecía con el frío. Ajá, Justo lo contrario. justo lo contrario, sí. Y eso hasta hace poco existía, ¿no? Bueno, cuando había plumines de acero, porque funcionaban los plumines de acero. Los plumines de acero. ¿Alguna curiosidad más que nos quieras contar sobre el boli borrable, Pablo? Pues no. Pues Pablo, como siempre, nos deja sorprendidos porque es cierto que todas estas curiosidades y secretos de un objeto tan común que tenemos a nuestro alrededor pasa desapercibido y lo mejor en esta vida es preguntarse por el porqué de las cosas, ¿no? Por cómo funcionan y para eso tenemos a Pablo, para que en cada episodio de podcast pues nos descubre desvele siempre algo nuevo, ¿eh? Siempre nos descubre cosas nuevas, Pablo, con Sí, sus agujeros investigaciones. negros, animales súper rápidos, pero ¿qué pasa con las cosas que siempre usamos? Eso es. Exacto, porque Con hablamos cosas del siempre día a de día. cosas que a lo mejor nos maravillan más por alguna cosa, por alguna cuestión, alguna característica, pero esto de examinar un lápiz o un bolígrafo en este caso y ver por qué es borrable, esto solo se le ocurre a Pablo, vamos. Esa es la así que- habilidad que tiene Pablo y nos hace, nos sorprende descubrir cosas que tenemos delante todos los días y que no sabemos por qué pasan, ¿no? Así que Pablo, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Muchas gracias, Pablo. gracias, Pablo. Hasta la Adiós. próxima. Adiós. 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 Miscelánea. Bueno, y hoy recuperamos otra de las secciones que nos acompañaron durante los episodios de las primeras temporadas. Y en ella incluimos la intervención de alumnos que se acercan a nuestro podcast a hablarnos de temas diversos. Vamos a comenzar con un grupo de 4 alumnos de sexto B que nos hablarán de temas tan interesantes y variados, pues como puedan ser las setas comestibles, la astrofísica o inventores famosos que ha habido a lo largo de la historia. Tenemos con nosotros a Marieta, que nos va a hablar de la astrofísica, pero en concreto de un aspecto que a ella le interesa mucho y del que se ha informado, que son los agujeros negros, ¿verdad, Marieta? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues cuéntanos cuando quieras todo lo que sabes sobre los agujeros negros y lo que quieres aquí trasladar a los oyentes en el podcast. Vale. Bueno, pues muchos niños como yo se han preguntado alguna vez ¿cómo se forma algún agujero negro? Bueno, una estrella tiene muchas fases antes de dejar de brillar, pero una estrella se convierte en una gigante roja. De ahí puede pasar o a una supergigante o a una nana blanca. De supergigante pasa a ser una supernova y de ahí se convierte en un pulsar o en un agujero negro. Entonces, cuando una supernova explosiona, lo que queda de ella se contrae rápidamente hasta quedar una minúscula región de espacio con una gravedad enorme que se tragará incluyendo otras estrellas. De ahí viene su nombre, agujero negro, porque no deja escapar ni la luz. ¿Qué pasaría si entramos en un agujero negro? Cuando nos acercamos a un agujero negro, la gravedad es tan fuerte que atrae primero los pies antes que la cabeza, lo que hace que nos vayamos estirando cada vez más y más, hasta que nuestro cuerpo, ¡puf!, se rompa en pedazos. Por eso se dice que lo que cae en un hoyo negro nunca desaparece, porque al hacerse la materia o la energía no puede escapar y ser atrapada. Algunas veces me pregunto, ¿a dónde irá a parar un agujero negro? Bueno, según una teoría, los agujeros negros podrían absorber la materia y volver a expulsarla, pero duraría una gran cantidad de tiempo. Según el tiempo terrestre, la desaparición se produce hasta años futuros, es decir, que podríamos viajar en el tiempo. ¿Qué pasaría si un agujero negro se tragara la Tierra? Bueno, la masa de un agujero negro y sus fuerzas gravitacionales son lo que produce el daño en objetos cercanos. De ese modo, si un agujero negro se aproximara a la Tierra, la parte cercana sentiría una fuerza de gravitación mucho más potente que el resto, y lo que haría que la Tierra se partiera en pedazos. Bueno, aquí concluyo mi tema y espero que os haya gustado. Qué interesante, Marieta. Y desde luego, los agujeros negros son todo un misterio, ¿no? Pero
explicado como tú también lo has dicho y lo has explicado, se entiende mucho mejor cómo se forma un agujero negro y qué fases se producen hasta llegar al agujero negro, ¿no? Pues, ¿dónde te has informado, Marieta, de todo esto? Bueno, hay muchos libros en los que cuentan la historia de los agujeros negros y pues yo tengo muchos en mi casa que desde que lo que empecé a leer pues como que me engancharon y ya no podía parar. Entonces pues me pareció bien de que si algún niño más quisiera saber sobre ellos pues que los busque o que los lea en internet, que es muy interesante y pues nada, pues que a mí me ha encantado. Qué bien, pues te agradecemos desde luego que hayas trasladado toda esta información aquí y seguro que algún alumno o alumna que te esté escuchando siente la curiosidad también de descubrir este fascinante mundo de los agujeros negros. ¿Quieres añadir algo más, Marieta? Pues me encantaría darle un gran saludo a todos los niños y las niñas del Colegio Marqués de Santa Cruz. Bueno, pues con este saludo tan bonito que nos ha dicho Marieta, la vamos a despedir y a dar paso a otro compañero para que intervenga sobre otro tema. Gracias, Marieta, por acercarte a nuestro podcast. A vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y continuamos con la intervención de 3 alumnas de quinto C, Ángela, Ana y Paula, que vienen a hablarnos de algo que, según ellas mismas nos han manifestado, les preocupa. Buenos días a las 3. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿sobre qué queréis hablar aquí en el podcast? Porque están ellas muy nerviosas y quieren, están impacientes por intervenir y por hablarnos de este tema. ¿De qué queréis hablar? Del machismo. Del machismo. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar va a empezar Ángela. Adelante. Antiguamente se pensaban que las mujeres, como una niña normal, eran tontas o no tenían razón de existencia. Gracias a Dios ha cambiado todo. El machismo es una cosa muy seria e injusta. Los hombres siempre han creído una cosa: yo soy superior a esa mujer y a aquella porque soy un hombre. El machismo es una falta irrespetuosa hacia las mujeres, ya que las mujeres tienen todo el derecho a hacer lo mismo que los hombres. Yo no veo diferencia en lo que pueden hacer los hombres y lo que pueden hacer las mujeres. Los hombres piensan que ellos tienen el poder de hacer lo que ellos quieren y que las mujeres no pueden. Hay frases que los niños tienen que son tonterías, como por ejemplo que las niñas no pueden jugar al fútbol. Espero que esto se solucione. Somos iguales tanto niñas como niñas, así que luchad por vuestros derechos. Bueno, pues muy bien, gracias por vuestra intervención. Me imagino que esto ha surgido por un juego, ¿no? Que habéis visto que no habéis podido participar a lo mejor y de ahí ha surgido esta iniciativa de querer intervenir. Bueno, del virus, ¿no, Ángela? Decías, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue? No, los niños siempre suelen, cuando juegan, empiezan a hacer trampas como V o no sé cuánto, me duele la pierna. Entonces nosotros, para ver lo que nos molestaba, empezamos a hacer lo mismo. Y desde ahí los niños empezaron a decirnos: sois unos bebés, no podéis hacerlo, no jugáis, y esas cosas. Bueno, pues ellas han querido manifestar su opinión y aquí tienen el espacio para hacerlo, así que les agradecemos que hayan venido aquí al podcast, 2 de ellas por primera vez. Ana no es la primera vez porque ella dice que vino en segundo, ¿no? A contarnos algo que fue un cuento, Ana. Sí, un cuento, ¿no? Una mariposa o algo así. Y lo recuerda la experiencia del paso por el podcast. Sí. Bueno, pues os agradecemos a las tres que hayáis venido a hablarnos sobre este tema que os preocupa y estáis invitadas a participar próximamente cuando queráis para hablar de otro tema, ¿vale? Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bueno, pues seguimos en esta completa miscelánea con la intervención de 2 alumnos que vienen a hablarnos de un animal muy curioso y extraño, un animal en peligro de extinción y que ha llamado la atención de estos 2 niños de la clase de quinto C. Ellos son Julio y Jaime. Buenos días, Julio. Hola. Buenos días, Jaime. Hola. Bueno, ¿qué nos queréis contar sobre este curioso animal? Tiene un nombre así un poquito desconocido, ¿no? ¿Cómo se llama? Ajolote o Ambistoma mexicanum en nombre científico. Muy bien, nombre vulgar y nombre científico. Ajolote. Pues cuando queráis podéis empezar a hablarnos de este animal. El Ambistoma mexicanum o ajolote es un anfibio que se parece a la salamandra tigre. Ajá. Está en peligro crítico de extinción por pérdida de hábitat,
introducción de peces exóticos, consumo de alimento y sobreexplotación. Los ajolotes tienen 4 genes de pigmentación. Cuando mutan crean diferentes variedades de color. Los ajolotes salvajes son normalmente de color marrón con una matiz verde oliva y manchas doradas. Los 5 colores del ajolote más comunes derivados de una mutación son los siguientes: leucístico sucio, albino dorado, axántico y melanístico. Su dieta es muy variada. Cuando en su vida silvestre incluyen pequeños peces, alevines y acóciles. En su cautividad se alimenta comúnmente de gusanos, tubíferos, lombrices de tierra, tenebrios, gusanos y pequeños trozos de carne cruda, de pavo, pollo o tres. Las características del ajolote que más llaman la atención es su capacidad regenerativa. El ajolote no cicatriza y es capaz de regenerar extremidades, pérdidas enteras en el periodo de meses y en ciertos casos estructuras más vitales como la cola, miembros, sistema central y tejidos del ojo y el corazón. El ajolote es nativo del Valle Mexicano, más concreto del sistema de canales de Xochimilco, en la Ciudad de México. Anteriormente, de sus poblaciones se viera fuertemente disminuidas. El ajolote se distribuía a hábitats de todo el complejo lagunar del valle, incluidos los lagos del Texcoco y Chalco. También se encuentra distribuido por el Tlaxcala, en el municipio de La Carmen, Texquitla. El lago de Chalco no existe debido a que fue drenado como medida de control de inundaciones. Las encuestas realizadas en 1998, 2003 y 2008 encontraron 6.000, 1.000 y 100 ajolotes por kilómetro cuadrado en su hábitat del lago Xochimilco, respectivamente. El ajolote ha estado en la vida de los mexicanos desde la época de los aztecas. Según la mitología de aztecas, el ajolote del náhuatl, agua y Xolotl, monstruo acuático. Está relacionado al dios Xolotl, hermano de Quetzalcóatl. Xolotl se encuentra asociado a la idea del movimiento y la vida, de acuerdo con la leyenda de Quinto Sol. Los ajolotes se clasifican dentro de la familia de los ambistomátidos. Antiguamente se les denominó Ciredon mexicanum, pero en la actualidad pertenecen al género Ambistoma. También en un principio se les confundió como ejemplares larvas de la salamandra tigre. Parte de las poblaciones de ajolotes mexicanos se encuentran protegidas dentro del Parque Ecológico de Xochimilco, que dentro de su plan de rescate incluye un proyecto para la conservación del ajolote. Un ajolote adulto sexualmente maduro a la edad de 18 a 27 meses varía en la longitud de 15 a 45 centímetros, siendo un tamaño cercano a los 23 centímetros. Es común y mayor de 30 centímetros, un tamaño raro. Los ajolotes poseen características típicas de los renacuajos de salamandras, que incluye 3 pares de branquias externas, una aleta caudal que se extiende desde detrás de la cabeza hasta la cloaca. La cabeza de los ajolotes son anchas y sus ojos no tienen párpados. Sus extremidades están súper desarrolladas y poseen dedos largos y delgados. Los machos se identifican por sus cloacas hinchadas, mientras las hembras se destacan por sus cuerpos más anchos. El mantenimiento en cautiverio del ajolote generalmente se hace en acuarios y requiere condiciones agua. Dado que el ajolote está protegido por la NOM 059, Semarnat,
2010. Videojuegos. En la franquicia Pokémon, como los Pokémon de tipo agua y tierra, Wooper. Su evolución es Quagsire y Mudip. Juntos evoluciones de Marshtomp y Swampert. En su integración de la actualización del videojuego Minecraft 1.17, pudiendo tener jugabilidad con ellos y tenerlos de mascota de forma se intenta concienciar a los jugadores de que la especie se encuentra en peligro de extinción. Su primera aparición en el juego se agregó en el Snapshot de Minecraft 20.51a oficialmente. El ajolote aparece en el nuevo diseño de billete de 50 pesos mexicanos, junto a las imágenes de maíz y chinampas. Bueno, qué dato más curioso este último, ¿eh? O sea que el ajolote está más presente de lo que nos creemos en la vida del pueblo mexicano, no solo en los videojuegos, sino también en las monedas, ¿no? O los billetes que emplean, ¿no? Creo que va a salir. Ah, que va a salir, muy bien. Pues muy interesante, Jaime, muy interesante, Julio, lo que nos habéis contado, sobre todo porque habrá muchos niños y niñas que no conozcan el nombre de este animal y tampoco su procedencia, y por supuesto que es un animal en peligro de extinción. Lo único que faltaría es que ya cada niño buscara cuál es la imagen de este ajolote. ¿Cómo podríamos decir, Julio, qué apariencia tiene este animal? ¿A qué se parece? A una salamandra tigre. O sea, es un anfibio y hay que imaginarse como una especie de salamandra, pero con unos rasgos un poquito más voluminosos, ¿eh? Bueno, eso ya cada niño o niña podía buscarlo y buscar una foto del ajolote. Es verdad que llama la atención, ¿verdad? La imagen del ajolote la primera vez que lo ves. ¿Por qué os llamó la atención, Julio, este animal? A mí me empezó a gustar desde el verano porque me encanta, porque en Minecraft veo vídeos y a mí me encantaba el ajolote y desde ahí no puedo todos los días pienso en el ajolote. Es un animal muy especial, desde luego, sí. Bueno, pues lo que queda es eso, que los niños puedan ver la imagen y vinculen toda esta información que también nos han traído Jaime y Julio a la imagen de ese animal tan extraño por la apariencia y por las características que tiene, porque desde luego una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que es capaz de regenerar los miembros una vez que los pierde, ¿verdad? Sí. Es curioso que ojalá todas las especies tuvieran esa capacidad, ¿verdad? De regenerar el miembro completamente con una pata, ¿no? Cuando se le va a poder regenerar, ¿no es así? Sí. Bueno, pues vamos a despedir a estos niños con la invitación de que puedan venir de nuevo al podcast cada vez que quieran y hablarnos o bien de otro animal que les llame la atención o de cualquier otro tema que ellos quieran intervenir. Así que les agradecemos que se hayan preparado tan minuciosamente este tema y hayan venido aquí a expresarlo a la radio. Gracias a los dos por venir. De nada. Hasta la próxima, Julio. Hasta la próxima, Julio, Jaime. Adiós. Adiós, Jaime. Adiós. Marta viene a hablarnos de las setas comestibles y no comestibles. Diego nos acerca la biografía de un científico muy conocido por todos. Y por último, Nico nos va a hablar de un tema que está muy de actualidad, que son las criptomonedas. Bienvenidos a los tres, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, Marta va a iniciar su intervención hablando de las setas comestibles y no comestibles. Nos va a contar todo lo que sabe sobre las setas. Cuando tú quieras, Marta. Voy a hablar sobre las setas. Todos sabemos que hay setas comestibles y venenosas. Pero, ¿cómo puedo no intoxicarme? Algunas setas comestibles son muy similares a las venenosas. Ante la duda, no cojas una seta si no estás seguro. Si te sientes mal después de comer setas, acude a tu médico. Te recomiendo comerlas como guarnición, ya que son poco digestivas, es decir, que se digieren mal. Si quieres limpiarlas bien, quítales la tierra cuidadosamente y pásale un trapo húmedo por encima, y así no perderán el sabor ni te intoxicarás. Siempre que vayas a recoger setas,
ve con un adulto. Espero que te hayan servido estos consejos. Te espero en otoño para recoger setas. Adiós. Muy bien, Marta. Bueno, pues eso. Hay que esperar al otoño porque, como tú muy bien dices, es la época en la que se recogen las setas. Y mucha precaución, ¿verdad? Con las que se cogen y las que no. Hay que ir con alguien que sepa de ese tema, ¿no? Sí. ¿Tú has ido alguna vez a recoger setas? No, porque en otoño yo no conozco ningún lugar que salgan setas. Igualmente no tengo mucho tiempo, aunque alguna vez, de vez en cuando me gustaría ir. Uh-huh. Estaría bien la experiencia, ¿verdad? Bueno, pues agradecemos a Marta que nos haya acercado esta información tan interesante. Pasamos ahora a Diego, que Diego nos va a hablar de quién concretamente, de qué científico. Bueno, de Albert Einstein nos voy a hablar, y la ecuación que se le reconociera entre los científicos del mundo fue igual mc al cuadrado. Einstein fue uno de los más importantes científicos del siglo XX, que nació en Alemania en 1879. Einstein fue considerado por sus profesores como un mal estudiante, un poco irresponsable, vago y bastante torpe con las matemáticas. Disfrutaba del violín. Curioso, ¿verdad? Sus aportes llegaron a revolucionar las matemáticas, la física, la aritmética, etc., dando incluso a nuevas ramas del estudio. Ya en el instituto, Einstein sentía gran interés por las matemáticas y la física, pero el resto de las materias le resultaban aburridas y simples. Fue el único en su promoción que no consiguió el grado de maestro, lo que, unido a la irritación de su actitud, provocó en varios de sus profesores, impidió que pudiese optar a un empleo dentro de su propia universidad al concluir los estudios. Sus primeras teorías, que vieron a la luz en 1905, fueron publicadas por una de las principales revistas especializadas de la época, los Annalen der Physik, 5 artículos donde Einstein plasmaba, y gracias a su magnífico desarrollo de estas ideas, Einstein obtuvo el grado de doctor, otorgado por la Universidad de Zúrich, de donde luego sería profesor, y el Premio Nobel de Física de 1921. La ecuación más famosa que él hizo, como ya os lo he explicado, es E igual a mc al cuadrado, que eso significa que energía es igual que su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Y bueno, pues esto ha sido todo, chicos. Adiós. Qué interesante, Diego. ¿Por qué has elegido hablarnos de Albert Einstein? Yo he elegido hablaros de Albert Einstein porque me pareció un hombre que revolucionó la matemática, la física, la aritmética. ¿A ti te gustan las matemáticas? Sí, bastante. Bastante, ¿no? Pero fíjate, que fue un mal estudiante de niño y sin embargo llegó a ser un premio Nobel, ¿no? Todo un premio Nobel. Con lo cual estamos hablando de alguien que se superó en su vida a pesar de que en la escuela no fue fue muy poco comprendido por lo que se ve, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, de todos estos personajes se sacan cosas positivas y aprendizajes, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué nos dirías? A ver. Que muchos personajes, como Albert Einstein, solieron empezar su vida en la escuela muy mal, pero acabaron bastante bien en respecto a premios Nobel, inventos muy revolucionarios, etcétera. Uh-huh. Muy bien. Pues siempre hay que tener en cuenta todas estas cosas y así lo tenemos en cuenta los maestros, porque sabemos que un niño que pueda tener, digamos, una mala adaptación al colegio no significa que no pueda ser alguien brillante de mayor, ¿eh? Pero siempre hay que poner todo el esfuerzo diario, ¿verdad? Eso sí es verdad. Exactamente. Muy bien, Diego, pues bueno, muy interesante lo que nos has contado. Y tenemos ahora también como nos presentó antes Rafa, tenemos a Nico. Nico, vaya tema que has elegido, ¿no? Sí, las criptomonedas. Y vamos a empezar, o coméntame por qué has elegido ese tema. Porque me parece que la gente está muy mal informada sobre el tema de las criptomonedas. Se creen que es directamente una estafa y es más bien un sistema OCHI. Ajá. Explícanos eso, a ver. Mucha gente se cree que es una estafa en la que simplemente el que tiene más se lleva más.
El sistema OCHI es un sistema en el que los más espabilados, los que estén más atentos, los que investiguen más, son los que se van a llevar más. Y mientras dure la popularidad en el sistema OCHI, es cuando más van a ganar. Y tienen que saber cuánto retirarse para ganar el dinero, porque hay un momento en el que va a bajar eventualmente en el sistema OCHI. Ya, pero ¿no crees que eso es o supone un alto riesgo el estar ahí dependiendo de cuándo sube o cuándo baja? El Deutsche Bank de Alemania, el banco principal de Alemania, dijo que las criptomonedas no eran un medio fiable de monedas. Y al mes siguiente dijo que sí, porque si pones la suficiente atención, se puede ganar mucho dinero. Ya, pero a ver, ¿no crees que está poco conocido y poco evolucionado todavía el tema o es que es así por naturaleza? Yo creo que la complejidad de su sistema no reside en cuán complejo es, sino, como dije antes, es cuándo retirarse y cuándo no. Cuándo crees que vas a seguir la ola y cuándo no. Es una ola. En algún momento la ola va a estallar. Ya. Algo parecido a la bolsa, ¿no? Que en la bolsa hay que invertir y hay que saber cuándo invertir. Pero hay que entender, ¿no? Hay que saber en cada momento, ¿no? Hay que tener suficiente conocimiento como para meterse en ese mundo, ¿no? Hay, Nico, varias criptomonedas, ¿no? Porque no solamente está el Bitcoin, hay algunas más, ¿no? El Ethereum, la Dogecoin, que nació como una broma, pero al final subió bastante. Los Marx, que es un poco egocéntrico porque el propio creador se llamaba Marx, pero bueno. Muy bien, pues cuéntanos todo lo que tenías previsto hablar de la criptomoneda. Las criptomonedas son creadas por una persona en Japón anónima. Esa persona se conocía como Isho Komusunida. Sí, pero no se cree que sea su nombre verdadero, ya que era un nombre que utilizaba anónimo en 4chan, que es un chat de internet, unos foros. Él quería crear un sistema económico que no dependieran de los bancos centrales y de los sistemas de los países. Entonces creó las criptomonedas. Ethereum, que es la que más se utiliza, además del Bitcoin, que es la más básica, es creada por otro señor en Japón que se llama Yoshura Konsida. Las criptomonedas empiezan a desarrollarse en todos los continentes del mundo, pero en China ocurre algo muy especial. En China, China está muy poblada al este del país, pero al oeste del país la parcela de terreno vale muy poco y la luz tampoco. Hay una cosa que se llama minar criptomonedas, que es la criptomoneda tú puedes conseguirla gratuitamente. Con una gráfica, que es lo que mejor puede hacer, calcula unos cálculos y el primer ordenador del mundo que calcule esos cálculos se lleva la criptomoneda. No entera, pero se lleva una parte de la criptomoneda. Eso cuesta mucha luz. Pero en el oeste del país de China, la luz era bastante barata. Entonces empezaron a comprar muchas viviendas para simplemente minar cripto. A los líderes chinos esto no les gustó, porque lo vieron como una manera occidental, una manera de Occidente, que no debería de pertenecer a Asia. Entonces prohibió las criptomonedas. Todos esos minadores de cripto no se quedaron con los brazos cruzados. China y Kazajistán hacen frontera en el oeste. Entonces todos los minadores de cripto fueron a Kazajistán, en el cual, para que ellos son muy inteligentes, se metían en las cuevas para no tener que pagar la refrigeración, porque cuando tú minas cripto, el ordenador hace muchos cálculos y esos cálculos hacen que se caliente mucho el PC. Incluso algunos se pueden incendiar. Entonces, como en la cueva se hace más frío, los conectan en las cuevas para que haya más refrigeración natural. La cosa es que ha estallado una guerra civil en Kazajistán. Eso ha hecho que el gobierno prorruso que hay en el país, que es más bien un gobierno, más bien es una dictadura, no esté muy de acuerdo con las criptomonedas. Entonces las criptomonedas están en mucho riesgo, porque muchos de los minadores, que son los que suelen hacer que la ola siga, están paralizados porque hay una guerra civil. Entonces el mundo de las criptomonedas está estancado, y en vez de ser una subida exponencial, está siendo una bajada lenta. Entonces mucha gente se está yendo a las criptomonedas. Pero
ahora ha vuelto a subir. ¿Por qué es esto? Porque ha empezado a aparecer una nueva moda. Se llaman los NFTs. Los NFTs. NFTs, sí. En inglés traducido, non-fungible tokens, que son cosas no fungibles, que son más bien criptoarte, es así como lo llaman. El criptoarte es que te venden una imagen o lo que sea, te lo venden por cierto precio en las criptomonedas. Por ejemplo, 0.14 Ethereum. Esto lo que son como los cuadros de la vida real. Muchos ejemplos para describir las criptomonedas lo ponen con la Mona Lisa. La Mona Lisa, hay miles de Mona Lisas en el mundo, pero la que realmente tiene el precio es la que pintó Da Vinci, la que pintó el pintor de verdad, porque es la original, fue la primera, fue la que la pintó el pintor realmente importante. Entonces, en los NFTs, cuando tú compras un NFT, que es un non-fungible token, que es como, poner un ejemplo, un cuadro, tú compras la licencia de que dice que ese cuadro te pertenece, que este cuadro, que es el original, te pertenece. ¿Eso cómo lo hacen? A través de la blockchain. La blockchain es una manera de medir, para medir quién es el comprador de cierta cosa. Alrededor de todo el mundo hay servidores. Esos servidores están conectados a un complejo sistema de ordenadores por el que pueden medir si alguien ha hecho una transacción o no ha hecho una transacción. Entonces pueden saber si ese cuadro, ese NFT que tú has comprado, es tuyo o no es tuyo. Lo que pasa es que como es todo un sistema Orochi y todo va en la ola y todo tiene que hacer más rápido, más dinero posible, lo más rápido posible, muchos artistas lo que hacen es piden criptopréstamos, que es un préstamo de criptomonedas, para comprarse a sí mismos los cuadros, para subir más, para inflar el cuadro, para seguir inflando el cuadro. De hecho, la obra de arte más cara del mundo es un NFT. Más que una obra real, ¿no? Lo que está muy claro es que la criptomoneda va unida a lo tecnológico. Y que es todo virtual, claro. No hay una moneda física, es la principal diferencia. Ajá. Qué interesante. ¿Y cuánto sabe Nico de este tema? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Y además habría que profundizar más en todo esto para entenderlo mejor. Porque, claro, es un mundo en el que se utiliza un vocabulario y unos razonamientos que son difíciles de entender, ¿eh? Pero ya vemos que Nico se ha puesto al día en todos estos temas. ¿Por algún motivo en especial, Nico? Porque me parece que siempre que se habla en los medios de comunicación, no se les culpa de ciertas cosas, pero no se les culpa de las cosas que realmente son, que es una moda que va a subir y en algún momento va a bajar, como ya pasó con el cripto hace algunos años, que todo el mundo tenía invertido en cripto y de repente bajó. De hecho, en Nicaragua puedes bajar a la panadería local y comprar el pan con criptomonedas. Ya ves, sí. Se pueden hacer. Bueno, todo llega, ¿no? Todo llega. Muy bien, Nico. Pues agradecemos a Nico que nos haya ilustrado sobre este tema que es tan actual, que es tan nuevo, ¿verdad? Y que, como bien él dice, tenemos que estar informados para luego emitir una opinión o tomar una determinación, si alguien quiere. Esto merece un segundo momento en otro podcast, porque la verdad me imagino, Nico, que tendrás mucho más que contar y aclararnos sobre este tema, ¿eh? Pues muy interesante los 3 temas que han traído aquí los alumnos de sexto B, a los que agradecemos que hayan cerrado de una manera tan estupenda esta sección de miscelánea, los 3. Adiós, Marta. Adiós. ¿Volverás? Obviamente. Sí, muy bien. Marta ya ha repetido. Diego, tú también has repetido, ¿no? Sí. Sí. ¿Y volverás con otro tema? Sí. ¿Con Einstein o con cualquier otro personaje que le inspire digno de mención, claro? Y Nico, bueno, ¿qué te digo? Nos ha encantado tu aportación al podcast de hoy, ¿eh? Gracias. Gracias a los 3. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
Bueno, Pepe, pues hemos completado otro episodio más y hemos disfrutado escuchando a los alumnos en un podcast variado e interesante que estamos seguros gustará a todos nuestros oyentes porque se han tratado temas que quizás desconociéramos o de los que no sabíamos tanto. Vuelve a ponerse de manifiesto que los alumnos tienen mucho que contarnos y que venir a la radio les sirve para expresarse y trasladar a los demás todos sus intereses, lo que les gusta o lo que ronda por su pensamiento. Pues sí, Rafa, qué de pinceladas, qué de temas variados hemos tenido hoy en nuestro podcast. Sentirse escuchados y comprendidos pues también ayuda a que quieran expresarse cada vez más todos aquellos alumnos que se acercan a la radio o al podcast del colegio. El hecho de que dediquemos tiempo a escucharle, pues pienso que motiva a nuestro alumnado a preparar cualquier tema de su interés y a expresarlo aquí, delante de un micrófono. Por eso, para nosotros es la mayor satisfacción el haber realizado un nuevo podcast en el que podemos obtener, y el principal objetivo por el que se creó, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, este proyecto. Pues así es, Pepe, lo has definido perfectamente. Ponemos a disposición del alumnado este recurso que ayuda a fomentar su expresión oral y por consiguiente también su expresión escrita. Solamente nos queda entonces despedirnos y desear a todos que disfruten de este puente, que disfruten del día de nuestra comunidad, del Día de Andalucía, en compañía de amigos y familia. Y os emplazamos para un próximo episodio que volverá a entusiasmarnos, a ilusionarnos y a constatar que los niños hablan, claro. Hasta muy pronto, Pepe. Adiós, Rafa. Seguiremos hablando. Hasta la próxima.